Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un gusto volverles a saludar. Es un gusto poder estar con ustedes mediante en este video y que podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy bonito en el cual trata de la familia. Cómo sostener una familia. Y para darle base a lo que vamos a hablar y que Dios nos va a enseñar mediante su Espíritu Santo en estos minutos para poder sostener a nuestra familia. Vayas a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Leamos la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del poder del Santo Espíritu. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Inclina su rostro y vamos a orar. Buen Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de seguir aprendiendo tu palabra. Te agradecemos porque hasta este día tu fidelidad ha sido grande. Gracias, mi Dios, por permitirnos llegar a un día más. Te agradecemos por la oportunidad que nos da de abrir nuestros ojos, de poder respirar. Permítenos que mediante tu Espíritu Santo nos pueda dar discernimiento y podamos aprender de tu palabra. Y que mediante este video podamos tener las herramientas para sostener a nuestra familia unida. Una familia en victoria, mi Dios. Permítenos, mi Dios, mediante tu Espíritu Santo, tener un oído receptivo y que podamos aprender. En tu nombre, mi Dios, hemos orado. Amén y amén. Pablo nos enseña en estos 4 versículos cómo podemos o qué debemos hacer para sostener a nuestra familia. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y comienza en el versículo del 1 al 3, encierra lo que el hijo debe de hacer. Y en el versículo 4, lo que el padre debe de hacer. Y mire lo que dice del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia, qué difícil esa palabra. Qué difícil sostenerla, qué difícil vivirla, qué difícil ejecutarla, porque vivimos tiempos difíciles. Y nuestra juventud, lastimosamente, mucho se nos está perdiendo, porque el padre no está haciendo la labor necesaria de su núcleo familiar. O si la hace de una manera no buena, en el cual sus hijos no siguen su patrón de buscar la iglesia, sino que se desvían y se van por otro lado. En este versículo del 1 al 3 está lo que el hijo debe de hacer y cómo el hijo va a poder hacer esta parte, cómo su papá hace estos versículos hacia sus padres, o sea, el abuelo de nuestros hijos. Porque tanto nosotros como hijos tenemos padres, nuestros padres también tienen sus padres. Si nosotros vemos a nuestros padres no obedecen, no oran a sus padres, eso es lo que nosotros como hijos tenemos como ejemplo. Y muchas veces los padres actuales no dan ese ejemplo. Desde ahí comienza que nuestros hijos puedan tener obediencia y por ende honren a sus padres. Deben tener un ejemplo a seguir y ese ejemplo a seguir debe ser sus padres. En Colosenses 3:20, parece Colosenses 3:20, por favor. 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si vemos a nuestros padres darnos ese ejemplo en nuestro núcleo familiar, yo como hijo seguiré ese patrón, seguiré ese ejemplo, esa obediencia, porque muchas veces nuestros hijos son rebeldes y no nos honran
porque ven ese ejemplo en sus padres. Vamos a cambiarlo. Nuestros padres sí honran a sus padres, pero nosotros vemos ese ejemplo y como hijos no lo hacemos. Vemos el ejemplo, pero no lo seguimos. Por nuestras amistades, por el círculo donde nosotros nos desenvolvemos. Y muchas veces las amistades corrompen las buenas costumbres o los buenos hábitos que podemos tener. Solo nos habla la palabra del Señor también. Y ese es el deber del padre, orientar a su hijo a tener buenas amistades. Pero para eso tiene que haber una corrección y disciplina del padre hacia el hijo. Lo vamos a ver más adelante. Si queremos nosotros como hijos que nuestros días se alarguen, que nuestros días sean gratos, que todo nos vaya bien, debemos obedecer y honrar a nuestros padres. Porque si tenemos ya un ejemplo en casa y no lo seguimos, vemos a nuestros padres que les va bien, buena salud, Dios los respalda, lo mínimo que debemos hacer como hijos es seguir ese patrón, seguir ese ejemplo. Y comenzar a imitar esa parte buena que vemos en nuestra familia para que nuestra familia se sostenga, porque muchas veces nosotros como hijos tenemos esa desobediencia en la cual nuestra familia no se sostiene y vemos la familia del vecino que sí está muy unida, muy sólida, porque sus hijos sí hacen esa parte con sus padres. Y ojo, la palabra del Señor dice honra a padre y madre. Ahí jamás dice honra a padre bueno y y a padre malo no lo honres. No dice eso. Es bueno y malo, para que nos vaya bien. Y hay una promesa muy bonita. ¿Y cuál es esa promesa? Que tenemos misericordia del Señor siempre. ¿Cuál es la misericordia? Que mediante la misericordia del Señor, usted y yo podemos tener muchas cosas. Llámese material, salud. Pero si usted y yo no tenemos esa obediencia a nuestros padres, no tenemos esa honra de nuestros padres, esa promesa, esa parte, no hay misericordia. Por eso muchas veces a usted y a mí no van. Dios no podemos ver esa parte de misericordia en Éxodo 26. Váyase rápidamente. Éxodo 26. Dice, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Y uno de los mandamientos es honra a padre y a madre. Ese es uno de los mandamientos. Y si nosotros lo hacemos, tenemos esa misericordia. Esa es la promesa. La misericordia. Yo la quiero. Me imagino que usted también la quiere. Lo invito. ¿Para qué ese deber que quizás como hijo no lo estamos haciendo? Porque quizás el ejemplo es malo en casa. Lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer. Y si el ejemplo es bueno en casa y no lo hacemos, comencémoslo a hacer. Para que nuestra familia sea sostenible en tiempos difíciles. En tiempos que el enemigo ataca bastante a la familia. Para dividir y para que no estén unidos. Miren lo que dice. Regresen por favor a Efesios. El 3. Para que nos vaya bien, dice, y sea de larga vida sobre la tierra. Yo quiero que todos los días que Dios me preste sean de salud y estabilidad. Yo le pido al Señor siempre, en petición personal, que el día que me lleve sea acostadito en mi cama. Pero para eso tengo que ahorita, si quiero que Dios me conceda esa parte, que es parte de la promesa de misericordia, tengo que hacer mi parte. Y aquí me dice su palabra. Hay muchas más cosas que debemos hacer, pero estamos enfocándonos en la familia. Honrar a mi papá, honrar a mi mamá, obedecerle. Y muchas veces no nos va a gustar el alineamiento, pero siempre va a ser por nuestro bien. Y viene la otra parte, vamos con los padres. Mira el versículo 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Muchas veces los padres no usan la corrección ni la disciplina en sus hijos. Vamos a reunirlo, o en los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces la corrección en la actualidad es
no te voy a dejar ver tele, no te voy a dejar ver tu serie favorita, te quito el teléfono, te quito el iPad, te quito la tablet. Esa es la corrección comúnmente que se ve en la actualidad. En mis tiempos la corrección era muy diferente. Había correcciones físicas, o la disciplina era un poquito más estricta. Por ejemplo, en mi época, cuando no era cristiano, me gustaba mucho ir a las fiestas. Yo cuando quería ir, yo me portaba de la mejor manera. Pero cuando me portaba mal, mi papá siempre me decía no. Había una disciplina para que yo ese comportamiento mal lo cambiara para yo poder tener ese sí para poder salir. Le digo algo que muchas veces quizás usted que está viendo no conoce a Cristo y dice, pero yo qué hago en estas circunstancias, algo secular, vamos a algo dentro ya del redil, dentro del rebaño. Muchas veces nuestros padres nos dicen, hijo, no te conviene esa amistad. Y nos dicen una y otra vez, y usted y yo nos vamos a estar aquí y lo sale por acá. Los metemos en problemas. Viene ahí el papá y la mamá a una corrección dura, en la cual dice, hoy no vas a salir durante 2 meses. Y más si a usted no gusta salir a un centro comercial, viene la corrección. Y ahí el papá, me imagino la mamá, le duele ver a su hijo encerrado durante esos meses. Al papá no crea que le encanta disciplinarnos o corregirlo, pero es necesario y es para nuestro bien. Porque muchas veces ustedes nos portamos bien para algo que no es grato al Señor, por ejemplo, lo que yo hacía antes, lo que lo mencionaba, pero dentro de hoy que soy cristiano, muchas veces yo no crea que no me portaba mal, sí me portaba mal, pero muchas veces mi papá, mi mamá decía, no lo vas a hacer, y yo me enojaba muchísimo, pero era por mi bien. De igual manera su papá quiere su bien, pero muchas veces vamos a lo extremo. Muchas veces usted como papá no debe de que su disciplina y su corrección sea asfixiante, en el sentido que desespera a sus hijos. Tiene que ser una corrección y disciplina que pueda ser para guiar y motivar a su hijo a salir de ese mal hábito, de esa desobediencia. Por eso dice la palabra, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones, porque muchas veces papá los hostiga tanto que el hijo, en vez de sentirse motivado a cambiar, mejor se decepciona y mejor se aleja el papá o se aleja del núcleo familiar, y la familia se va dividiendo poco a poco y el enemigo está celebrando porque usted como papá no está haciendo esa parte adecuada de ser una disciplina adecuada y una corrección adecuada. Y no es malo el castigo. El Proverbios 3:11 ahí nos menciona. Váyase rapidito por favor al Proverbios 3:11. Usted me dice, no, es que malo el castigo. No es malo el castigo. No es malo el castigo. 3:11, Proverbios 3:11. Así que búsquelo por favor, así como yo lo estoy buscando. 3:11 dice, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Usted como papá no tiene que tener disciplina, porque dice, no menosprecéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Usted muchas veces como papá se va a sentir, si otra vez lo vuelve a hacer, ¿qué hago ahora? Sígalo intentando, sígalo disciplinando, sígalo corrigiendo a su hijo para que se pueda guiarse nuevamente al buen camino. Le invito para que lo pueda hacer. Y me enfoco así que usted, no digo nosotros porque yo no soy padre aún, así que no tengo esa bendición todavía, pero sigo aprendiendo para que cuando llegue ese momento poderlo hacer de la mejor manera. Igual le invito a usted que aquí está todo lo que usted y yo
debemos de hacer para poder guiar. Pero sí, Padre, no desespera a su hijo. La disciplina tiene que ser adecuada, en el tiempo adecuado y de una manera adecuada. Igual a corrección. Igual a corrección. No es que, ay, porque usted llega enojado ese día, ay, me acordé de algo que hizo mi hijo y lo voy a castigar. No, tiene que ser en el momento adecuado y tiene que ser de una manera que su hijo entienda de que está haciendo las cosas mal y pueda decir, mi papá me castigó, me corrigió porque esto lo hice mal. Usted tiene que hacerle ver de la mejor manera del por qué la disciplina y la corrección que va a tener. Así que en estos 4 versículos Pablo lo encierra lo que el hijo y el papá deben de hacer. Y así vamos a tener una familia. Estamos en tiempos difíciles. No se desanime. Hay tiempos ahorita en el cual el enemigo ataca mucho a la familia. Pero si usted y yo estamos tomados de la mano del Señor y aferrados a esta roca, créame que vamos a tener una familia más que victoriosa. Incluso su rostro, vamos a orar. Buen Dios Todopoderoso, damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos habéis disponido tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, que de lo que hemos aprendido en estos minutos sea de bendición para nuestras vidas y sobre todo, mi Dios, ponerlo en práctica para poder sostener a nuestra familia. En tu nombre, mi Dios, hemos orado. Amén y amén. Lo invito para que lo que hemos escuchado en estos videos lo pongamos en práctica y sigamos adelante creciendo espiritualmente y siendo una familia en victoria. Que Dios nos bendiga a todos.